Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente, este podcast donde estamos intentando entender hacia dónde va el mundo, Daniel, ¿no? Lo que está emergiendo, sí, en un lugar muy especial hoy día. Sí, hoy día estamos grabando en mi departamento, acá en Londres. Primera vez que sucede esto, ¿no? Sí, pero un lugar muy agradable para tener esta conversa divertida, entretenida todas las semanas. Oye, hoy día tenemos varios temas y creo que está interesante contarle a todos de que el tema emergente va a ser la nueva estrategia del litio que acaba de Súper lanzar. importante, ¿eh? Ha causado harto revuelo en Chile, gente a favor, gente en contra, así que vamos a entrar en eso. Vamos a analizarlo a fondo y después para divergente tenemos un tema que mira muy a largo plazo, que Como es siempre, todas estas tecnologías que están surgiendo para retrasar o incluso revertir el envejecimiento, que está Exacto. muy, muy fuerte ahora en Silicon Valley y en Bueno, otros lugares. vamos a pelar un poquito el cable con eso, pero partamos con la primera sección, noticias, lo que está pasando esta semana, Convergente. Bueno, lo primero es, lo anunciamos un par de capítulos, el despegue, la prueba orbital de SpaceX. Exactamente. Recordemos que esta nave, este cohete que estaba lanzando SpaceX es el que futuramente va a llegar a Marte. ¿Recuerdas que conversábamos eso, Tomás? Y todos vimos, o por lo menos nosotros, cómo se elevó por la atmósfera. Yo me emocioné cuando salió. Recordemos que es el cohete más poderoso hecho por la humanidad. Más poderoso que el Saturno V. No, hay que decirlo. Es impresionante cuando empieza a despegar la cantidad de fuego que sale, y como que no se mueve. Sí. También me vino la desesperación que no sale. Uno como que realmente dice, esto debe pesar como 8 edificios juntos y la cantidad de poder que tiene que hacer para levantarlo y sacarlo de la atmósfera es brutal. Sí, impresionante. Y se elevó bastante, de hecho. De hecho, SpaceX dice que fue un éxito. Sin embargo... Todos vimos cómo hizo ¡capum! Sí, explotó. Cuando se iba a separar la parte de arriba, la segunda etapa, en ese momento empezó el cohete a bailar un poco. Como a tambalear. A tambalear. Y explotó. ¿Cómo a cuánto? Fue como a 10 kilómetros de altura. No sé la cifra exacta, creo que fue un poco más, pero antes de llegar a la órbita, definitivamente. Se quería que llegara a órbita y que diera al menos casi una vuelta entera a la Tierra y estuvo muy lejos de eso. Lo que es interesante, igual, para ponerlo en perspectiva, todos nos acordamos cuando fueron las primeras pruebas de SpaceX y fue una gran novedad esto de que los cohetes, despegaban y después aterrizaban paraditos. Impresionante esas primeras. Pero las primeras veces también explotaron, como que tambaleaban y se caían. No, exacto. O sea, de hecho, SpaceX, ellos declararon esto como un éxito, que habían obtenido todos los datos que necesitaban en sus sensores para hacer la siguiente prueba y que lo habían considerado un éxito. Ok, check. Así que, primera prueba de SpaceX, check. Estamos un poquito más cerca de vivir en Marte. Así es, va pasito a pasito. Oye, segunda noticia. Esta es una noticia que a ti te tiene particularmente feliz, Daniel, ¿no? ¿Cuál? La de... supongo que te refieres a la de Bard. No, estoy hablando de la píldora del día después. No, que iba a pensar la gente que está ahí escuchando. Que eres un soltero coticiado y que todo el mundo te busca y tú arrancas. Tomás se está refiriendo, hay una píldora que se está volviendo bastante popular, que se hizo una prueba clínica, que es una píldora del día después, pero no para el embarazo, sino que para las enfermedades de transmisión sexual. Y aquí lo interesante es que esta píldora ya lleva como 10 años probándose. Las primeras pruebas fueron en el 2011. Tuvo, si no me equivoco, clinical trials desde el 2015 o 2017. Sí, 2015 fue la primera prueba clínica. Y lo interesante es que está a punto de salir al mercado. Sí, o sea, de hecho, en algunas partes se puede conseguir, pero ahora ya sería abierto. Y claro, acá lo interesante analizar es si esto va a cambiar el comportamiento de algunas personas sabiendo esto, que ante cualquier noche media extraña, la mañana siguiente se puede conseguir esta píldora. Hagamos un mini recap. Acá lo que estamos diciendo es que en el fondo es una píldora de que si usted se acostó y tuvo relaciones sexuales con otra persona sin protección, sin cuidarse, siendo irresponsable, si usted tiene el riesgo, la duda, el miedo de que se pueda haber pegado alguna enfermedad, usted se toma esta píldora al día siguiente hasta 72 horas después. Sí, y reduce de manera extrema los reduce un 60%, entre un 60 y un 70% la probabilidad de contagiarse algo. Que uno podría pensar que puede cambiar el comportamiento de algunas personas. Completamente, ojo, no es todo. Esto entiendo que fue principalmente testeado con clamidias, gonorrea y sífilis. Sí, entiendo que son esas 3 enfermedades que son de las más comunes. Exacto. De hecho, han crecido mucho en Estados Unidos en los últimos 5 años. Sí. Bueno, lo que estaba hablando Daniel creo que es lo interesante, el cómo cambia el comportamiento social. Es decir, antes de que empezáramos el podcast estábamos comentando cómo, por ejemplo, la píldora del día después anticonceptiva tuvo
un cambio brutal de paradigma, sobre todo de la incorporación de la mujer a la sociedad en términos de poder vivir su sexualidad completamente libre y por lo tanto no estar, comillas, presa de embarazarse en cualquier segundo. No, de hecho, muchos economistas argumentan que la píldora fue uno de los componentes fundamentales del gran crecimiento en la segunda mitad del siglo XX, porque un montón de mujeres ya no estaban, digamos, presas en la casa con Exacto. niños, podían integrarse al mercado laboral, y por lo tanto una cosa que una píldora, que una cosa química, en realidad te genera un cambio social tremendo, que es súper interesante. Sí. No, y también uno vio como hubo un contrapunto de que en el fondo la píldora a principios de los 60 hizo este cambio, pero después de los 80, cuando se empezó a hacer más conocido el SIDA empezó a haber más conciencia de la cantidad de enfermedades venéreas, Sí. nuevamente hubo como un cambio de mano. Sí. Y ahora si pensamos que en los años 20 de este nuevo siglo va a haber una nueva píldora que de nuevo va a cambiar el comportamiento. Los locos años 20. Los locos años 20, tal cual. Sí. Oye, último tema de la sección convergente. Este me lo contaste tú, Tomás. Yo no, que salió la competencia de ChatGPT de Google. Google is back. Google is back, tal cual. Oye, Bard, que venía anunciándose por Google el último mes, yo te diría, ¿cierto? Sí, yo sabía que venía. Todo el mundo decía que venía, y lo interesante es que a mí por lo menos lo probé hace 2 días atrás y me sorprendió. Y hoy día, de hecho, le hicimos un par de pruebas compitiendo igual Sí, a mí también me sorprendió. De hecho, más yo había leído que algunos ingenieros de Google lo criticaban internamente, que decían que no estaba preparado, o sea, yo le tenía muy poca fe, de hecho. A ver, lo interesante de Bard, a diferencia de ChatGPT, es que funciona con información en tiempo real, es decir, funciona con el Internet, a diferencia de ChatGPT, Claro. que funciona con una gran base de datos hasta septiembre del 2021. ¿Bien? Y, por lo tanto, ChatGPT en verdad lo que viene a competirle es a Bing Chat, que es el buscador de Microsoft que estaba funcionando con esta tecnología de AI, Generative AI. ¿Bien? Y hoy día le hicimos una pregunta muy simple, pero muy al callo, con mucho nuance, ¿cierto? Con mucho matiz. Sí, una pregunta ahí como media... No, vamos a decir la pregunta que nos va a meter en el tema de emergente. Y le dijimos, ¿por qué tiende la gente de derecha a estar en contra de la estrategia del litio que acaba de sacar el gobierno de Chile? Entonces, claro, estamos probando dos cosas. Estamos probando, primero, cuán actualizado está, porque es una política muy reciente, cuán es capaz de extraer toda la información. Y segundo, una pregunta que es compleja de responder. ¿Por qué cierta posición está en contra? No, y la pregunta la hicimos de manera vaga. Dijimos, gente de derecha. Sí, como casi que mal redactada incluso. Exacto. Y el chat, este bicho, ¿cierto? Sí, Bard, entendió bien la pregunta y dio una respuesta bien estructurada, desarrolló 4 puntos, fue conciso, y después le hicimos la misma pregunta a Chat Bing, o Bing Chat, que es el que se soporta en OpenAI, claro, que es de Microsoft, y en español antiguo dio jugo. Impresionante. Sí, eso no fue muy poco satisfactorio, por lo cual me sorprendió, y Google is back. Google is back. Así que la guerra de las AIs está muy divertida. Impresionante que Google se haya sobrepuesto, ¿cuánto? 6 meses después. Sí, volvió con todo. Bueno, y lo otro que estuve leyendo, que fusionó sus dos, Google había querido mantener separados sus dos laboratorios de AI. Como para que compitan entre ellos. Sí, para que cada uno, porque hace varios años Google adquirió DeepMind, que es una empresa que es como más parecida a OpenAI. Que fue de las primeras, ¿no? Fue la que tenía el software para jugar ajedrez. Para jugar Go. Para jugar Go. Ese. Exacto. Y el que hizo el AlphaFold, que es el sistema capaz de predecir cómo las proteínas, la forma tridimensional de las proteínas. Brutal. Pero lo habían tratado de mantener separado de la corporación de Google, sino que Exacto. como esta cosa como media, casi como estos genios escondidos en Londres. Y ahora los vuelven a juntar porque la guerra está muy fuerte, así que vamos a ver qué pasa. Está bueno. Oye, vamos con emergente. Vamos con emergente. Bueno, como lo anunciamos, tenemos que hablar de la nueva estrategia del litio de Chile, que es un tema que no solamente le compete a Chile, sino que estamos en un mundo que cada día se electrifica más, es decir, que la energía que utiliza el mundo para funcionar es eléctrica, a diferencia de que fuese calórica o fósil o lo que fuese. Y por lo tanto, en el mundo eléctrico, las baterías son una pieza fundamental. Y para hacer baterías hoy, el litio es un elemento fundamental junto con un montón de otros minerales y tierras raras, que se llama, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasó, Daniel? O sea, Tomás, acá yo creo que el gran experto, el que ha estado estudiando el tema, es Tomás. Yo tengo muchas preguntas para ti. Cuéntanos un poco mejor. Oye,
A ver, ¿qué es lo que pasó? Se presentó esta nueva estrategia que tiene varios temas como bien claros. Lo primero era la creación de la Empresa Nacional del Litio, que todo el mundo se preguntaba si este tipo iba a ser de alguna manera un coordinador de diferentes iniciativas, si iba a ser un asignador o iba a ser un gestor. Y al parecer va a ser más un gestor, ¿Ya? o un gestor de alguna manera que va a tomar propiedad en futuros colaboraciones público-privadas. ¿Bien? Pero no va a extraer, no se va a encargar directamente de extraer. Es que bueno, lo que se dio a entender, porque la estrategia que se anunció no está completamente detallada, es decir, el presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo un anuncio en cadena nacional, al día siguiente se sociabilizó una serie, por decirlo así, de minutas, y a mí de manera reservada, y anduvieron por ahí dando vuelta, un documento, un PDF de unas 3, 4, 5 páginas que tenía un poquito más de detalle. Pero no digamos que era una estrategia acabada. Bien, es decir, cuando hablábamos de colaboración público-privada, no tiene el detalle de cómo va a ser la gobernanza, cómo van a ser las sociedades, Perfecto. cuáles son las reglas, etcétera. No. Se habla de colaboración público-privada, donde se entiende de que el Estado va a tener el 50% más uno de las empresas que el día de mañana exploten el litio. Perfecto. ¿Y por eso por qué es tan criticado el...? Justamente por eso, porque para terminar la estrategia, esto va acompañado de todo un plan de cómo se cuida todos los ecosistemas donde hay salares, ¿bien? Donde un 30% de los salares van a terminar siendo protegidos. Hoy día ninguno está protegido. Hoy día los protegemos de facto, por decirlo así. Y también con un énfasis importante en que se desarrolle más tecnología, se desarrolle valor agregado, se va a crear en el fondo un instituto tecnológico y de investigación de litio y de salares, ¿bien? Y se quiere desarrollar tecnología. Pero la gran crítica que se le está haciendo hoy día a esta estrategia es que le pone este acento bien claro en que el Estado va a tener el control. Y eso complica a muchos, porque en el fondo la pregunta acá es, ¿realmente se van a generar las condiciones para que llegue un privado y le diga al Estado de Chile, Estado, quiero ser socio suyo, yo voy a poner la gestión al final del día, el conocimiento de cómo extraer el litio, la tecnología, todo, pero no voy a tener la última palabra de las decisiones. Pero se da el espacio entonces que hay inversión extranjera y se instale a extraer Absolutamente. Se va a ese espacio, pero la pregunta que se hace a la gente es, ¿van a concurrir los inversionistas o no? Porque suena a como que no fuese tan atractivo. Y también comparándolo con cuál es la estrategia que han tomado otros países. Hoy día Australia es el principal productor de litio en el mundo. De hecho, produce el 55% del litio. Chile lo sigue con el 26%, a pesar de que Chile tiene el 11% de las reservas y Australia tiene solamente el 8%. O sea, Australia con mucho menos reservas es capaz de producir mucho más. Exacto. Y de hecho, acá está quedando fuera Bolivia y Argentina, que de hecho son los tipos que realmente tienen más litio en el mundo, porque Bolivia tiene el 23% y Argentina tiene el 21%. Entonces, de hecho, Argentina, Bolivia y Chile es lo que se llama, es como el triángulo del litio, que no sé si viste el otro día, apareció una generala del gobierno, perdón, del ejército de Estados Unidos, hablando frente al Congreso, diciendo, estoy preocupada porque China Sí, está, sí lo vi, de hecho China lo vi. Sí, está lo vi, teniendo lo vi. cada día más influencia sobre estos países y puede, por decirlo así, tomar control de este activo tan... Bueno, escuché ciertas voces que decían, como del sector más privado de Chile, que decían, oye, mira, acá Chile, el Estado chileno está como dando a entender que está más alineado con el Estado chino y por lo tanto con esta política se cae en un riesgo directo de que China termine tomando control del litio. Es que mira, a ver, permíteme desarrollar el punto porque es complicado. Mira, cuando uno arma una batería, entre el 3 y el 8% entre el peso y el costo es litio, ¿bien? El litio, como es un recurso escaso, nosotros nos fijamos porque lo tenemos en Chile y si bien está en todos lados del planeta, Chile es el lugar más barato para explotarlo. Porque por decirlo así, el litio está acá arriba del suelo, no está enterrado, no está en roca, por lo tanto la extracción es muy barata en Chile, ¿bien? Pero pasa de que cuando uno hace una batería, todo el resto de los componentes, los centros tecnológicos, los centros productivos, todo, nosotros estamos lejos. Y por lo tanto no hace tanto sentido venir a hacer las baterías para acá y si las hiciésemos en Chile tendría que ser todo muchísimo más eficiente y, no sé. Claro, no tiene tanta viabilidad económica en el fondo. Exacto, como que no hace mucho sentido. Entonces por eso la gente dice, ojo, todo este plan del gobierno suena muy bien, pero no sabemos si es muy factible. Pero lo segundo, y acá viene lo importante, es ¿por qué si Australia tiene hoy día todas las, por decirlo así, condiciones para que venga la empresa privada y quiera invertir, ese mismo privado, sea un chino, sea un alemán, sea un noruego, va a querer ir a Chile Exacto.
a producirlo, si es que va a estar obligado a asociarse con el Estado y asociarse, de nuevo, en una condición donde el Estado tiene el control. Porque es diferente a que fuera un royalty caro. No, exacto, que tú tomas todas las decisiones, pero sabes cuánto tienes que pagar. Exacto, que es lo que probablemente un privado prefiere. Dice, mira, yo prefiero que tú me pongas un precio donde yo tengo claro que te tengo que pagar un impuesto muy grande. No, pero a la hora de evaluar la inversión es claro y Claro. hago mi business case. Acá no, acá en el fondo yo creo que muchas van a estar complicados que no se sabe exactamente en qué condiciones van a No, hacerla. o que voy a estar sentado en un directorio, voy a tener un tema de gobierno corporativo donde yo voy a querer extraer un poco más o extraer un poco menos o hacer esta inversión o no hacerla y voy a tener sentado al frente al gobierno de Chile Sí. con un 51% de la decisión Sí. y por lo tanto yo como minoritario digo, voy a arriesgar todo mi capital para que el día de mañana alguien termine teniendo la última palabra. Y eso es lo que no termina de convencer. Y ahí es donde va... Claro, porque al final lo que pasó es que fue una estrategia o es una estrategia que por el minuto conocemos el titular, no conocemos el detalle. Y yo creo que esa falta de detalle es lo que a su vez generó muy mala prensa a nivel internacional. Es decir, todos los medios del mundo lo que salieron a titular fue el gobierno de Chile va a estatizar el litio. Sí. Y si bien no lo está estatizando, porque el litio siempre ha sido chileno, y lo que ha pasado es que en el fondo existen dos grandes concesiones privadas que están entregadas a Albemarle y a SQM, hoy día lo que está pasando es que el Estado como que dice voy a tomar un rol protagónico, pero nadie sabe cómo reaccionar el mercado. Sí. Así que, pero ¿cuál es tu opinión personal de la estrategia? A ver, yo creo que hay varios aspectos por donde analizarlo. Por uno, tiene que ver con qué es lo que va a pasar con la explotación actual. Hoy día SQM tiene un contrato con el gobierno de Chile o el Estado de Chile hasta el 2030 y Albemarle hasta el 2042, si no me equivoco. ¿Bien? Por lo tanto, SQM es el que está más afectado y por lo mismo se cayó en la bolsa el viernes pasado en un 20% la acción. Porque todo el mundo decía, bueno, el precio tiene internalizado de que va a producir hasta el 2030 y el 2030 tenía que renegociar el contrato. Pero lo que va a pasar acá, y esto es una de las cosas que uno tiende a inferir, es que el Estado como que está apostando al todo por el todo por hacerse del 50% de SQM, diciendo SQM está medio obligado ahora a ser socio conmigo, Claro. porque yo tengo un contrato con ellos hasta el 2030 y de ahí en adelante todos somos voluntarios de hacer algo más o no hacerlo. Exacto. Y con esta nueva estrategia, SQM no le queda otra de o regalarle los fierritos y toda la operación que tiene el salar a Chile, no se lo tiene que regalar, pero se valora a valor libre, que es muy bajo después de estar depreciado, o bien me tengo que hacer socio, comillas, medio a la fuerza, Sí. y tengo el 49%. No, además de este socio que no está alineado, que no es solamente profit lo que busca. Eso sí, busca profit. Pero puede tener también otros motivos para votar el Estado chileno en el futuro. De todas maneras, o sea, acá tenemos que entender, esto es un recurso que tiene Chile y el Estado de Chile tiene que estar preocupado de sacarle la punta al lápiz todo lo posible y sacar todo lo que pueda. Pero yo creo que algunos inversionistas están preocupados de que en el futuro eventualmente, por ejemplo, si China ejerce presión sobre el gobierno de Chile geopolítica, claro, el gobierno de Chile pueda tener que tomar ciertas decisiones no basadas en profit, sino que basadas en otros motivos. Exacto. Bueno, y ese es el segundo ángulo. Cuando uno dice, bueno, si esto va a ser un tema de estados, el Estado chino tiene mucha presión o el que sobre sea, el digamos, Estado chileno. Claro, o el Estado, o mañana Estados Unidos, pasado mañana Rusia, o India, o quien sea, porque en el fondo los mecanismos que tiene China, o India, o Estados Unidos para presionar a SQM son muy diferentes a los mecanismos políticos que puede presionar un país al país de Chile. Ahora, si China mañana quisiera, oye, Chile, ¿por qué no produces más litio? ¿Por qué no produces menos? ¿O por qué no le cambias el precio? Tiene que hablar con un SQM y con una empresa privada. Pero acá tendría una presión política directa. Entonces, mi posición es que acá, de nuevo, por el interés de Chile, que ojalá a Chile le quede tanto dinero del litio como pueda y pueda generar más valor agregado en suelo chileno para que se beneficien las comunidades y se beneficie el valor agregado y pronto haya mejores ingenieros y mejores científicos y mejor de todo, pero tiene que hacerlo de una manera que efectivamente traiga inversión. Claro, que no genere esta aprehensión de qué va a pasar en el futuro. Claro, entonces como que da más ganas de decir, oye, pongámosle un royalty caro porque tenemos el litio más barato del mundo, pero al mismo tiempo pongámoslo al mejor postor, pero en una medida que sea atractiva. O sea, pongámoslo no en el extremo. Si el Estado chileno fuera dueño del 49 en vez del 51, sí, te cambia la ecuación. Cambia la ecuación completamente. Y por eso es que uno dice, de nuevo, un royalty de un 49% versus una propiedad del 51%, sí, es lo que
hoy día el mundo privado está criticando tanto porque dice, esto no genera los incentivos para que alguien quiera venir a invertir acá. Muy interesante. Oye, hay hartos más ángulos que estamos dejándonos en el tintero. Sí, yo creo que lo tenemos que dejar para un capítulo posterior. Claro, porque si no nos estamos alargando mucho, ¿no? Sí, yo creo que da para mucho esto. En el futuro yo creo que va a ser un tema cada vez más importante. Creo que da para un divergente del futuro. Sí. Yo creo que, y como para cerrar, creo que acá está claramente la oportunidad de hacer una buena alianza público-privada, pero esta alianza público-privada, no sé si es que el gobierno lo que quiso hacer es dejar el tejo pasado, porque esto, ojo, tiene que pasar por el Congreso todavía, y este tejo pasado de dejar el 51% para después en el Congreso tener que volver un poquito atrás. Y por otro lado, este tipo de anuncios creo yo que se tiene que hacer con más detalle. Es decir, no puede ser solamente un titular, debería haber habido un desarrollo un poquito más claro de cuáles iban a ser los mecanismos para generar esta asociación, cuáles iban a ser, no sé, pues, los procesos de asignación. Y en ese sentido, ¿no es tal vez un anuncio del gobierno más para la galería? Como para que en muchas posiciones es como, oye, vamos a quedar con el control de este recurso tan importante, pero en realidad no hay mucho sustrato atrás. Sí, puede ser. Ahí ya no estamos cayendo en el análisis político del asunto, pero sí, puede ser que le está hablando a sus bases y a todo el mundo que quería ver que íbamos a hacer cosas limpias, cuidando a los pueblos atacameños, que todo esto tienen un decir importante es verdad, en esto, pero no sé. Dejémoslo hasta acá. Tremendo tema. Bueno. Divergente, entonces. Entremos con Divergente. ¿Qué tenemos para el día de hoy, querido Daniel? Hay un tema fascinante que la verdad que no hemos tratado hasta ahora en este podcast, al menos desde que yo estoy invitado, que son las tecnologías para revertir la edad, para retrasar el envejecimiento, incluso para empezar a revertir el envejecimiento. O sea, bueno, yo me acuerdo, y hay varios que están en esto, Google, de hecho, tiene una empresa que está en esto de que su objetivo final es como destruir la muerte. Sí, o sea, en Silicon Valley Jeff Bezos ha invertido una cantidad absurda, Peter Thiel también. Sí. No, hay muchas iniciativas, no es solamente una. Sí. Bueno, una noticia reciente que estaba leyendo durante la semana, se descubrió o existen pruebas cada vez más contundentes de uno de los mecanismos de por qué envejecemos, porque para poder retrasar esto lo primero es entender por qué envejecemos, que suena muy obvio, pero en realidad no hay una claridad completa en la comunidad científica de cuáles son los mecanismos exactos a nivel celular del envejecimiento. Ojo, hay un tema que cuando uno lo analiza a nivel celular, la célula per se, por un tema genético, está como diseñada para morirse. Y de hecho, cuando las células no se mueren... Las células de algún organismo, y eso es lo interesante. Claro, pero el punto tiene que ver con que las células del organismo, comillas, grandes, como los animales, células eucariontes, eucariontes, ¿cierto? Están programadas para morirse y cuando no se mueren generan problemas. Es decir, el cáncer son básicamente un montón de células que no se mueren y empiezan a estorbar y, comillas, a podrirse y terminan generando un cáncer. De hecho, eso es un muy buen ejemplo porque ciertos cánceres producen células que son literalmente inmortales. Exacto, ese es el punto. Hay un ejemplo, que está en mi libro, que se extrayeron unas células de un cáncer y esas células en los años 60. Ajá. Y esas células se ocupan en investigación hasta el día de hoy y se reproducen. Hay toneladas y toneladas de esas mismas células por todo el mundo. Que no paran. Y que no envejecen. Claro, entonces las células tienen la capacidad de vivir por siempre. Entonces, ahí, claro, la pregunta es, ¿qué ocurre que no? Porque digamos que no podemos vivir por siempre. Hay un mecanismo aparentemente evolutivo. No, y de hecho tiene que ver, y el ejemplo más claro en nosotros, ¿cierto? Los humanos, es que nuestra piel se regenera cada un par de días, ¿cierto? Y nuestros músculos, nuestros huesos cada par de años. Es decir, nosotros literalmente, en términos de átomos y células, somos un animal completamente diferente en términos de materialidad de lo que éramos 7 o 10 años atrás. Sí, con excepción de la neurona. La neurona en términos de átomos, sí. Pero en términos de átomos se regeneran completamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué si mi piel se regenera completamente a la vuelta de un mes, se regenera, comillas, más vieja? Exactamente. Entonces uno de los expertos acá, que mucha gente tal vez conoce, se llama David Sinclair, es como el gurú de esta investigación, tiene lo que se llama la teoría de la información, que él dice que se va perdiendo información en el ADN. El ADN para poder producir proteínas, hay ciertos genes que se activan y se desactivan, que eso es el mecanismo epigenético. Lo que él dice que mientras las células se van reproduciendo una y otra vez,
ese código epigenético se va como, por el ejemplo, Como que se va gastando. como que se va gastando y va como haciendo que cada vez menos, hay menos información, se va Es decir, como que tú sacaras fotocopias. exacto, como que el ADN, que el ADN al final son moléculas de potasio y calcio y no me acuerdo cuáles son las otras dos moléculas, se va quedando una molécula atrás, por decirlo No, así. pero no es la secuencia genética del ADN, ¿Ya? es sobre el ADN, ¿Ya? tú tienes un mecanismo epigenético y te dice cuáles genes están activados y cuáles no, Ah, que es el mecanismo epigenético, y es ese el que va perdiendo información. claro, pero cuando decimos pierde información, comillas, como que se le queda una molécula atrás. O sea, la secuencia de guanina, adenina, Exacto. eso no se pierde. Ah, ya. La secuencia es siempre la misma, lo que pasa es que después hay sobre eso otros Por eso, sistemas eso es lo que digo. Ese segundo sistema informacional Sí. empieza a perder pedacitos. Ese sistema dice ya, el gen 47 ese ya va a estar prendido y ya cuando la célula se ha copiado varias veces, Ujú. ahora se equivoca y dice, está apagado. Y por eso el ejemplo de las fotocopias. Y por eso el ejemplo de la Y por lo fotocopia. tanto está sacando fotocopias de la célula de la piel y ya después cuando saca muchas fotocopias, porque como que se ha reproducido muchas veces, Exacto, se va perdiendo información. y ahí es cuando empiezan a... O sea, la copia de la siguiente ya no empieza a ser, y empieza a ser más el funcionamiento de la célula ya no empieza a ser tan bueno. Y en la nueva línea de investigación, que hay bastante evidencia, que salió la semana pasada, ¿Ya? es que no solo no necesariamente en ese proceso, sino que también cuando la célula necesita producir o va produciendo proteínas, que es lo que le da la forma a la célula, lo que se hace es que se copia en una otra molécula que se llama RARN, mensajero. Sí. Ese proceso aparentemente también va perdiendo calidad. Entonces, cuando se producen estos ARN, al principio, en las primeras generaciones de la célula, es exactamente, la copia es perfecta, la producción es perfecta para producir la nueva proteína en el ribosoma. Pero conforme van pasando las generaciones, esa copia, ese ARN cada vez, a veces empiezan a haber más y más. Entonces, por decirlo así, entendemos cuál es la parte de la cadena que está fallando y por lo tanto podríamos mañana tomar un medicamento o tener una terapia que resuelva. O sea, exactamente, copia. mientras mejor entendemos los mecanismos bioquímicos del envejecimiento, se pueden empezar a diseñar la pregunta es, ¿queremos vivir 200 años? Es que esa es la pregunta interesante. Esa es la filosóficamente, y podemos preguntarnos por qué estamos en Divergente. No, porque, a ver, a mí me gustaría, yo viviría por siempre. Por siempre. O sea, no te pasa que en un minuto te aburrís, como que vas y sí, y lata esta cuestión, como que no, esto no se acaba nunca. Es que yo creo que gracias a los cambios sociales y tecnológicos siempre va a haber algo nuevo para probar, ¿sabes? Claro, pero de una u otra manera, lo que te termina pasando es que esa como conciencia de que es acotado es también parte de lo que te empuja a querer hacer cosas, y también me imagino que en algún minuto te pasa el decir, chuta, el día de mañana tengo que trabajar por siempre, porque entendamos de que esto no es vivir como Highlander que vivía cortando cabezas, es que tal vez ojo, sí. en esa serie uno nunca entiende dónde el tipo saca plata, pero siempre son millonarios, viven en palacios, acá de nuevo... Hay gente que tiene mejor y peor pasar, pero alguien que no es muy feliz en su vida o que tiene entonces un mezcla duro. Porque estoy siendo optimista de que el futuro va a ser cada vez mejor. De que hay dos opciones, o inteligencia artificial, bombas nucleares, guerra atómica, nos morimos todos, o vamos a vivir en un mejor mundo con mayor prosperidad, donde vamos a tener que trabajar menos horas, y vamos a estar bien. Si lo pensamos, a principios del siglo pasado, es decir, en el 1900, la expectativa de vida de la humanidad eran 40 años, 38. Sí, claro. Y lo que pasaba es que en el fondo la élite vivía relativamente bien. O sea, la vida del campesino medio era miserable. Claro, pero en el fondo un tipo que vivía en Londres de la mitad para arriba era un tipo que podía vivir 60 y 70 años también. Sí. De hecho, esos promedios de edad son tan bajos por la mortalidad infantil. También. O sea, tú ya una persona de 3 años no iba a vivir, por ejemplo, en el Imperio Romano es 27 años la expectativa de vida. Pero no es que la persona normal viviera hasta los 27. Si tú ya tenías 5 años, ibas a vivir hasta los 40. Lo que es interesante, y no tengo el número en la cabeza, era cuál es la expectativa de vida de alguien de 5. Claro, que es mucho más que 27. Claro. Pero el punto igual tiene que ver con decir, oye, antes la gente pensaba que iba a vivir siempre 50 años, y hoy día estamos hablando razonablemente de 80. O sea, cuando hoy día escuchamos que alguien se murió a los 60, hoy día decimos, chuta, que se murió joven. Exacto. Y antes era como, tuvo una muy buena vida, y era un anciano venerable. No, se abren muchos temas. Eso es lo que digo, pero el punto que quería hacer era, imagínate estando tú en el 1900 discutiendo, oye, imagina, que en 100 años más la gente vive hasta los 100 años, y más de alguien tiene que haber dicho, no me imagino, qué lata. Ojo, el mismo problema que nos pasa hoy día cuando todos nos queremos jubilar a los 60 o a los 65 y tenés que pagarte 30 años de sobrevida
jubilado, Sí. no hay No, es que billetera por eso aguante. es que la única forma es una sociedad futura más próspera, automatizada, donde el trabajo manual sea mínimo. Es No, la única forma. pero también de cómo repartir los recursos. O sea, que creo que es un equilibrio social económico muy complejo que en verdad no tenemos ni idea. No tenemos idea, un nuevo mundo. Como que las únicas sociedades que han logrado algo por el estilo ha sido porque tienen un recurso muy escaso que permite que eso funcione. Es decir, cuando uno mira a Suiza o mira a Noruega y tú dices, oye, estos tipos tienen muchísimo petróleo y son muy pocos millones de habitantes, o estos tipos tienen muchísima banca y una posición estratégica que han... Pero uno podría pensar que es un modelo social en el futuro donde efectivamente está todo tan automatizado y es tan próspero que naturalmente nadie trabaja. No, pero ¿quién reparte las lucas? Ese es el punto. Si al final tiene que ver con que Ingreso ya, básico universal. está bien, ingreso básico universal en la medida de que tengáis suficiente impuestos y seáis capaz de repartirle las Por lucas a todo el supuesto, mundo. por supuesto. Estoy en ese mundo, porque si no... Y ojo, y que no se te haya generado una trampa, porque también ese ingreso básico universal tiene que crecer suficientemente rápido. Después, cuando pasan esas cosas, hay inflación, ese ingreso No, sí, va a ser básico una transición termina siendo paupérrimo. complicada. Y también tenía el tema de que compiten los lugares. Es decir, voy a inventarte. Lo que puede hacer un país chico como Chile versus lo que puede hacer un país grande como India es muy diferente, porque si Chile el día de mañana empieza a cobrar un impuesto muy bueno, comillas, a la tecnología, la inteligencia artificial, la industrialización, porque dice, como usted me va a quitar muchos trabajos, quiero cobrar un buen impuesto para poder hacer ingreso mínimo universal, esa empresa se te va mañana a Bolivia o se te va a Singapur o sea a cualquier lugar donde no le cobren ese impuesto. No, es que por eso, es que ya no, nos fuimos a otro tema, pero creo que el único equilibrio por final es gobierno global, ingreso básico universal real, vamos a poder todos vivir todos los años que queramos. Pero entendís que te estás hablando del 2300. Sí. Porque tenemos por delante 100 años de China, donde China va a poner el ritmo al pandero y va a decir lo que quiere hacer, donde China no se va a poner de acuerdo con la ONU o con Estados Unidos o con Europa. Después vienen otros 100 años de India, donde India, todo esto esta semana, India pasó a China como el país más populoso del mundo. Así es, y viene con todo. No lo sabemos también porque China tiene mucho indocumentado, es decir, hay mucho tipo que nace en China y que No, pero claro que la proyección es... Claro. Sí. Entonces tenemos otros 100 años de China, después probablemente hacer una mezcla entre Indonesia y algún otro país. Viene África, como hablábamos también. África, o sea, esa guay. O sea, Brutal. ellos están creciendo en población. Entonces la pregunta es finalmente, ¿en qué minuto la humanidad se va a poner medianamente de acuerdo para que un país compitiendo con el otro no se genere este clásico dilema del prisionero, donde no hacen lo que más le conviene a la humanidad, hacen lo que más le conviene al país, y por lo tanto esta prosperidad futura que Daniel sueña para que todos vivamos 500 años, suceda? Porque yo la veo pelúa. Sí, sí. Es una transición. Es que yo creo que en general se vienen décadas de transición complicadas. Sí. Yo soy de los que creo, lamentablemente, en que esto va a terminar muy en una protopia o en una distopia. Es decir, esto vamos a No terminar... hay un escenario intermedio. A mí me cuesta pensar un escenario intermedio. Es decir, yo creo que esto va a terminar en que vamos a terminar con un 30% de la población o un 60% viviendo muy precariamente en una economía muy informal porque se desarrolló mucho otro rincón, o efectivamente, como tú decís, somos capaces de transicionar de manera más virtuosa y por lo tanto quienes están más desaventajados tenéis ingreso mínimo universal y eres capaz de hacer el cambio porque, de nuevo, la velocidad del cambio no está permitiendo de que la sociedad se adapte a los cambios de manera económica. Sí, y una vez que ya entraste en ese equilibrio, o sea, de hecho mucha gente dice, oye, esta tecnología la van a poder pagar solo los ricos. Exacto. Entonces lo que te va a pasar es que va a tener gente pobre que vive poco y otro grupo rico que vive mucho en realidad. Bueno, es parte de lo que habla Harari creo que en su segundo libro, que dice la mayor fuente de desigualdad va a ser el acceso a biotecnología. Porque en el fondo algunos van a poder ser felices a punta de pastilla mezclado con chips en el cerebro que aprenden rápido, sí, y otra pastilla que te hace ir 150 años. Estas dos especies ya Y el otro tipo está más infeliz, no tiene las pastillas. ¿Me explico? O sea, no sé, a mí me da sustito esto. Como que yo soy de los tipos infinitamente optimistas y creo que el ser humano siempre se termina adaptando encontrando una forma, sí. Pero hoy día esa velocidad de cambio está siendo tal, y de nuevo, con esta como descoordinación, y descoordinación, llevamos a algo simple, pero es lo que le pasa a Estados Unidos con que tiene las empresas tecnológicas más avanzadas, más grandes, más todo, y todas tienen domicilio tributario en Irlanda, y por lo tanto todos los impuestos los pagan en Irlanda. Y tú decís, esto es brutal, o sea, Estados Unidos ha sido un motor de prosperidad e innovación, pero el premio lo canjea Irlanda porque Irlanda tiene una tasa de impuestos del 12% versus Estados Unidos. Bueno,
Complicado. Complicado. Oye, lo dejamos hasta acá. Sí, parece, yo ¿no? creo que si no, vamos a dejar a la gente aburrida. Queridos, por favor, permítanme hacer hincapié en que cuéntenos qué les parece. La verdad es que hemos recibido feedback de todo tipo, lo agradecemos mucho porque la verdad es que nos sirve mucho para Sí. mejorar el podcast. Cuéntenos si les está gustando el canal en YouTube, cuéntenos si no les gusta el podcast, cuéntenos si es que les gustaría ajustar algo o lo otro. Las secciones, el estilo, o los temas que la les gustan. profundidad de los temas. Sí, hemos recibido de todo. De todo. Es O sea, en decir, general más felicitaciones, hay que decirlo. no, claro, pero si bien a la gente le gusta el podcast, hay gente que pide que sea un poco más profundo, que tratemos más o menos temas, pero está bueno porque nos permite ir equilibrando. Así es. Bueno, un tremendo gusto esto más. Eso, y por favor, no se olviden, compártanos en redes sociales, que es fundamental, cuéntenle a su amigo, pónganle like, pónganle seguir en su plataforma, ya sea Apple, Como- Spotify, lo que sea. Apriete ese botón de suscribir. Eso, que estén muy bien y nos escuchamos y vemos la próxima semana. Lo estimamos.